Hola, nosotros somos el último equipo y vamos a exponer acerca de CRISPR-Cas. El equipo está conformado por Karen, Luis Eduardo, Andrea, Mitzi, José Eduardo y Celina. CRISPR representa en inglés repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente interespeciadas. Estos fragmentos se descubrieron en 1980 en las bacterias E. coli. Estos fragmentos son utilizados por la bacteria para detectar y destruir el ADN de nuevos ataques similares, y así poder defenderse eficazmente y crear su propia inmunidad, cortando bases de pares del virus. Es una herramienta de edición del genoma que actúa con unas tijeras moleculares capaces de cortar secuencias de ADN del genoma en forma específica y permitir la inserción de cambios en el mismo. Pero dicha función no se confirmó que fuera como tal la inmunidad de bacterias o macrófagos. Se confirmó en el 2007. La edición del genoma dirigido usando nucleases personalizadas proporciona un método general para inducir eliminaciones, especificaciones, inserciones y cambios de secuencia precisos en una amplia gama de organismos y de tipos de células. Esta herramienta de edición genómica consiste en dos componentes claves: una endonucleasa no específica, que en este caso sería Cas9, y una secuencia corta de RNA que actúa como guía para la endonucleasa según una secuencia específica del genoma donde ejerce su acción. La endonucleasa específica ayuda a cortar los fragmentos que no se necesitan, y la guía de RNA contiene 20 pares al principio que nos ayuda a detectar la forma exacta en donde se debe cortar el genoma. Y pues esto en conjunto forman como un misil guiado para detectar RNA, el cual quisiera ser sustituido. Bueno, dicha molécula tiene diferentes aplicaciones. La más usada y para la cual fue utilizada fue para la generación de knockouts, activar o inhibir genes diana de forma selectiva, purificar regiones específicas de DNA, visualización de DNA en células vivas mediante microscopía en fluoroscopía. Y a continuación les puse una tabla de la manipulación genética, sus aplicaciones y cómo va a funcionar el guía de RNA. La enzima Cas puede acoplarse a inhibidores o activadores específicos a fin de obtener un resultado más específico. Entonces, dicha molécula es de gran importancia, pero forma un papel fundamental ahorita en la medicina y las éticas de sus aplicaciones. Desde un sistema inmune bacteriano CRISPR hasta nucleasas guiadas por ARN diseñadas. Bueno, el sistema CRISPR es un mecanismo de adaptación inmune de varias bacterias que van a utilizar para protegerse de ácidos nucleicos extraños, tales de virus o plásmidos. Este sistema se va a dar de forma natural de la siguiente manera. El sistema CRISPR tipo 2 va a incorporar secuencias de ADN invasivo de dichos virus o plásmidos entre secuencias de repetición CRISPR codificadas como matrices dentro del genoma del huésped bacteriano. Las transcripciones de estas matrices de repetición se van a procesar en ARN CRISPR, representado por cRARN. Cada uno va a albergar una secuencia variable transcripta del ADN invasor, la cual se va a conocer como espaciadora, y también va a contener parte de la repetición CRISPR. Cada ARN CRISPR se va a hibridar con un segundo ARN conocido como AR transactivador. Estos dos ARN van a formar un complejo con la nucleasa Cas9. La parte codificadora del espaciador del ARN CRISPR
va a dirigir a esta Cas9 para escindir secuencias complementarias del DNA blanco, solo si son adyacentes a secuencias cortas conocidas como motivos adyacentes protospacer o PAMs. Las secuencias espaciadoras incorporadas en el locus CRISPR no se escinden porque no están próximas a una secuencia PAM. El sistema CRISPR tipo 2 de Streptococcus pyogenes ha sido adaptado para inducir ruptura bicatenaria de secuencias específicas y además ediciones dirigidas del genoma. Este mecanismo ha sido posible mediante la introducción y expresión de dos componentes en células u organismos para realizar la edición genómica. Estos dos componentes va a ser la nucleasa Cas9 y un ARN guía, que este RNA va a consistir en una fusión de RNA CRISPR y RNA transactivador. Los 20 nucleótidos en el extremo 5' del RNA guía, que van a corresponder a la porción del espaciador del RNA CRISPR, van a dirigir a Cas9 a un sitio de DNA diana para complementarlo, bueno, esto utilizando las reglas de emparejamiento de bases. El sistema CRISPR tipo 2 de otras especies de bacterias, las cuales van a reconocer secuencias PAM alternativas y que utilizan diferentes secuencias de RNA CRISPR y RNA transactivador, también se ha visto que han sido utilizadas para ediciones dirigidas del genoma. Pero igual, como el más común y el más extenso es el basado en el sistema de Streptococcus pyogenes, pues el resto de la presentación se va a hablar de este, a menos de que se mencione lo contrario. Las demostraciones iniciales que se dieron en el 2012 demostraron que Cas9 pudo ser programada para cortar varios sitios de DNA in vitro. Varios documentos publicados en el 2013 fueron los que mostraron que también es funcional en varias células y organismos. Estos estudios probaron que Cas9 podría estar dirigido a genes endógenos en bacterias, líneas celulares de cáncer y en humanos, y células madre pluripotenciales humanas en cultivo, también en organismos completos como el pez cebra. Entonces, a partir de esto, Cas9 ha sido utilizada para alterar genes de tanto levaduras, tabaco, berro, arroz, trigo, sorgo, ratones, ratas, conejos, ranas, moscas de la fruta, gusanos de seda y gusanos redondos, como se muestra en la tabla. Y bueno, las rupturas bicatenarias inducidas por Cas9 han sido utilizadas para introducir mutaciones de indel mediadas en la unión al extremo no homólogo, así como estimular la reparación dirigida por homología con ADN de plásmido de doble cadena y plantillas de donantes de oligonucleótidos monocatenarios. Ser capaz de introducir rupturas bicatenarias en múltiples sitios en paralelo con Cas9 es una ventaja que es única de este avance en la edición de genoma guiada por ARN en relación con meganucleasas, nucleasas, dedos de zinc y nucleasas efectoras de tipo activador de la transcripción. Por ejemplo, la expresión de Cas9 y de múltiples RNAs guías han sido utilizadas para inducir pequeñas y largas lesiones o inversiones entre las rupturas bicatenarias para simultáneamente introducir mutaciones en 3 genes en células de ratas, 5 genes en células de ratones y 5 genes en células somáticas de un pez cebra. Bueno, entonces las variantes de Cas9 que cortan una cadena en lugar de ambas cadenas en el sitio de ADN diana van a ser conocidas como nicasas. También se han demostrado que son útiles para la edición del genoma. La introducción de una mutación D10A o H840A en los dominios de nucleasas de RUC-C1 o HNH en Cas9 da como resultado la generación de nicasas que cortan las cadenas diana de ADN complementarias o no complementarias. Esto en vitro.
De acuerdo con estudios previos con nicasas derivadas de nucleasas con dedos de zinc, las nicasas Cas9 pueden en algunos sitios inducir reparación dirigida por homología con niveles reducidos de concomitante indel mediado por unión final no homóloga. Sin embargo, aunque en algunos sitios las nicasas Cas9 pueden inducir reparación dirigida por homología con eficiencias similares a las de la nucleasa Cas9, la original, estas tasas pueden ser mucho más bajas en otros sitios. En particular, las frecuencias de mutaciones indel producidas por nicasas también han sido altas en ciertos sitios, aunque las vías precisas de reparación del DNA mediante las cuales se inducen estas alteraciones permanecen indefinidas. Un posible mecanismo que se ha postulado es que el paso de una horquilla de replicación a través de un sitio de nicasa inducido por nucleasa podría dar como resultado una rotura bicatenaria de ADN. Pero pues, sin embargo, se necesitan estudios adicionales con nicasas de Cas9 para comprender mejor las diferencias de locus que dependen del locus en las eficiencias relativas de la reparación dirigida por homología y la mutación inducida por estas enzimas. Especificidad de las nucleasas RNA guiadas tipo Cas9. Desde su introducción se ha demostrado la alta fiabilidad de unión que tienen las nucleasas Cas9 a las regiones blanco. Sin embargo, esto no significa que no haya uniones fuera de dichas regiones. Por ello, se ha realizado una gran variedad de estudios para determinar la incidencia de las uniones fuera de las regiones blanco, así como la inducción de mutaciones, sobre todo del tipo de inserción y de lesión que éstas pueden llegar a traer. Todos los estudios que se han realizado para determinar la especificidad de la Cas9 han introducido ciertas variantes que permitan evaluar la capacidad de unión que tiene dentro de las regiones blanco y fuera de las mismas. Uno de los primeros estudios que se realizó fue introduciendo RNAs guías variantes. El estudio fue realizado con 1 a 4 nucleótidos diferentes en las regiones complementarias, esto con la finalidad de evaluar la capacidad de dirigir a Cas9 al sitio blanco. De este estudio se encontró que estos cambios de nucleótidos en la región complementaria eran mejor tolerados en el extremo 5' que en el extremo 3' del RNA guía. Esto porque se ha demostrado que el extremo 3' del RNA guía es crítico para determinar la unión de la nucleasa al RNA. Sin embargo, esto no es una determinante y los efectos no siempre pueden ser predecibles en base a su localización, ya que se han encontrado algunos efectos de cambio en el extremo 5' que traen daños catastróficos al sistema y algunos otros efectos en el extremo 3' que pueden pasar desapercibibles. Otro de los estudios que se ha realizado es evaluar la actividad de Cas9 en sitios fuera de rango. Los sitios fuera de rango son sitios que se encuentran a muy pocas posiciones de las regiones diana. En este estudio se evaluó la actividad en sitios que estaban a 5 o 6 posiciones fuera de rango de una región marcada. De este estudio se encontró que pueden existir mutaciones fuera de rango solo en sitios que están a mínimo 5 posiciones de diferencia o que tienen secuencias PAM alternas. De este estudio se encontró una frecuencia de más de 2 a 5% de mutaciones, que se mencionaba podía ser comparada con las mutaciones que se buscan o que se dan en la región diana. Sin embargo, estudios consecuentes del mismo tipo encontraron frecuencias menos elevadas de mutaciones fuera de rango. De este mismo estudio se encontró que el alto contenido de guanina y citosina que hay durante la hibridación del DNA y el RNA puede ayudar significativamente a estabilizar la unión de las nucleasas dirigidas por RNA al DNA. Lo anterior puede ayudar a contribuir
a la especificidad tan alta que tiene Cas9 de unión al RNA. Otro de los estudios realizados para demostrar la especificidad de Cas9 se realizó evaluando su actividad en sitios fuera de rango específicos. Estos sitios fuera de rango específico son obtenidos de una biblioteca basada en variantes que pueden existir cercanas a los sitios diana en las regiones complementarias. De este estudio se encontró que puede haber actividad de una forma inactiva catalíticamente de Cas9. Sin embargo, esta forma inactiva está unida a dominios de activación transcripcional y por lo tanto puede dar cierta actividad de unión. También se encontraron uniones que están en sitios que varían de 3 posiciones de las regiones flanqueadas. Sin embargo, estas uniones no tuvieron efectos muy importantes. Otro de los estudios que se realizó fue los efectos que tiene Cas9 en el exoma. En este estudio se utilizaron 3 líneas de clones del tipo K562, que son células humanas, y bueno, no se encontró ninguna evidencia de mutaciones fuera de rango. Sin embargo, este estudio carecía de suficiente sensibilidad y pues no se demostró que fuera realmente determinante el resultado. En las imágenes podemos observar una representación tridimensional y una representación bidimensional de lo que es la nucleasa Cas9. Está compuesta por 6 dominios distintos que tienen actividades específicas que pues le dan su función. El dominio REC1 tiene la función de facilitar la unión al RNA guía. Después tenemos el puente hélix, que se caracteriza por tener un alto contenido de arginina que le ayuda a iniciar el anclaje a los sitios diana. El sitio REC2 aún se desconoce cuál es su actividad específica, y después tenemos a los sitios HNH y RUBC. Estos sitios son de gran importancia ya que permiten el corte de las cadenas simples de DNA. Por último, tenemos el sitio de interacción PAM. Este sitio es importante para la unión al DNA y para dar la unión también a los sitios específicos PAM. Bueno, como hemos visto, dentro de todos los beneficios que nos puede traer el uso de CRISPR-Cas, también pues podemos obtener mutaciones que no son objetivas para realizarse. Entonces, debido a esto, se están intentando crear métodos para reduc' estas mutaciones que no son objetivas, y pues uno de los métodos es agregar un extremo truncado en 3' y dentro del extremo 5' agregar 2 nucleótidos de guanina. Esto lo que va a crear es que después se haga una reparación del DNA por extremos no homólogos, y esto reduce la tasa de mutaciones. No se ha encontrado exactamente cuánto por ciento ha reducido la tasa de mutaciones, pero sí en algunos estudios en ratones se ha observado que sí modificó la tasa de mutaciones no queridas en el estudio. Otro de los métodos es reduciendo las concentraciones de RNA guías y de las enzimas Cas9 que se van a expresar en las células. Esto con el objetivo de que solo se corten en las porciones del DNA que se quiere, y entonces estas enzimas que van a cortar el DNA no se coloquen en otra posición de las mismas cadenas y sea solo el corte objetivo. Dentro de los métodos que se ha visto que tiene mayor impacto y que se generan mejores resultados es generando la ruptura de una sola cadena del DNA por medio de las micasas, y pues esta va a ser complementaria a la cadena diana, lo cual quiere decir que el RNA guía se va a diseñar complementaria al gen que se está buscando, y después de que solo se corte una cadena de se va a hacer una reparación por medio de escisión de bases.
Bueno, la enzima mayormente utilizada para este procedimiento es la Cas H84.0A, que inactiva el dominio HNH de la enzima y solo se genera un corte en la cadena. Y pues como les mencioné anteriormente, se ha visto mejores resultados por medio de este sistema. Y bueno, por último, pero no menos importante y que también se ha visto gran eficacia y que es importante para la objetividad de la mutación que se quiere realizar o que se quiere quitar, es el uso de secuencias más específicas, generando complementariedad de bases, como en el anterior donde solo se busca cortar una cadena y se busca que el RNA guía sea igual al diana que queremos eliminar del DNA. Pues igual en este se busca que la secuencia guía sea lo más específica al gen que queremos mutar. Entonces de esta manera se va a bajar la tasa de mutaciones debido a que solo se estará haciendo un corte y un empalme en esa zona. Bueno, en este caso vamos a hablar acerca de la implementación del CRISPR-Cas. Pues tenemos que esta técnica rápidamente fue implementada para distintas investigaciones por sus grandes resultados. En este caso, pues la técnica tuvo un rápido progreso en el campo y debido a que no solo pues simplemente funciona para editar el DNA, que es como su principal función o la más importante, eh, sino también se ha estado pues dando a conocer o ideando variaciones en la técnica para poder manipular con precisión las actividades de los genes. Entonces, pues todo este resurgimiento de este campo pues nos dio una cuestión bioética, más que nada implementada por Doudna, perdón. En este caso, Jennifer Doudna convoca a una reunión para hablar acerca de la bioética. ¿Quién es Jennifer Doudna? Es una de las creadoras o de las investigadoras que estuvo a cargo para la creación del CRISPR-Cas. En este caso deja una frase la cual dice: "Gun editing is just the beginning. The real power of the biological tool is to exploring how genomes work." Y como podemos observar, realmente en todo el mundo se ha empezado a utilizar este tipo de técnicas. Incluso hubo un artículo muy criticado sobre algunos investigadores en China y editando embriones humanos, lo cual fue como el punto de expresión en el cual dijimos, oye, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, realmente qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Bueno, y entrando a la elección de la plataforma del RNA guía, pues tenemos que es importante, antes que nada, tener en cuenta que la actividad del Cas9 puede estar influenciado por, digamos así, la arquitectura del RNA guía. Se han estado haciendo diferentes estudios en los cuales se han utilizado solamente el RNA guía en cuestión única y se han usado una configuración en cuestión de doble RNA guía. Entonces, se ha demostrado de igual manera que los estudios con el RNA guía único pues fueron mejores. Su tasa de edición pues fue más alta que aquellos con el RNA guía dual. ¿Qué nos dice esto? Que pues los hallazgos encontrados pues sugieren que el sistema de RNA guía individual pues es mucho más activo que el sistema doble. Sin embargo, pues de igual manera se han estado investigando de distintos tamaños. Posteriormente salieron otros estudios en los cuales nos dicen que el tamaño sí importa. ¿Por qué el tamaño sí importa? Pues se ha demostrado que los RNA guía únicos, que son más largos, pues producen una tasa de edición más alta que los más cortos. Entonces, pues es importante tener esto en cuenta. De igual manera se han estado utilizando diferentes tipos de estudios, los cuales no han demostrado o no han sacado resultados completamente fidedignos,
pero las investigaciones siguen avanzando. CRISPR-Cas se ha estado utilizando en muchos tipos de células y organismos. Estudios desde células cultivadas de mamíferos y ratones, éxito en plantas, en peces como el pez cebra. Realmente ya ha habido un avance grande y estupendo acerca de este tipo de acciones. En este caso también se han utilizado células humanas cultivadas, donde lectores lentivitantes han tratado de expresar componentes del CRISPR-Cas. Sin embargo, el problema aquí es de que la mayoría de esos estudios no demuestra a corto plazo si va a haber o no va a haber mutaciones. En este caso, pues podría conducir a un aumento de frecuencias de mutaciones bastante elevado o puede que se expresen dentro de muchos años. Entonces, es uno de los principales problemas o de los principales métodos de investigación que la controversia que está utilizando en este momento. Actualmente ha habido bueno, el año pasado precisamente, a principios del 2017, hubo un estudio con científicos de Estados Unidos en colaboración con científicos de Corea sobre la mutación MYP-C3. Esta mutación es más que nada, da un tipo de enfermedad cardiovascular muy importante llamada miocardiopatía hipertrófica congénita. Esta miocardiopatía hipertrófica solamente aparece de una prevalencia de 1 a 500, 1 de cada 500. Entonces, lo que se hizo en este experimento fue introducir un espermatozoide con la corrección de la mutación a un huevo fértil y sano para tratar de observar si esto era conveniente y esto funcionaba. Se encontró de que hubo un éxito en el 72% de los casos, lo cual fue bastante considerable y bastante bueno. Sin embargo, posteriormente se dieron cuenta de que estaba ocurriendo el fenómeno de mosaicismo. Entonces, muchas células se resistían, muchas células no actuaban de la manera correcta. Entonces, concluyeron que lo mejor sería que este procedimiento sería bueno en caso de que solamente fuera un padre. Sin embargo, cuando ambas partes fueran afectadas, es decir, en tanto el hombre como la mujer, pues habría una resistencia bastante considerable y posiblemente el éxito no fuera como se esperaba. Obviamente, de estar pasando de que tienes el 50 a 50% de probabilidades de tener tu hijo con esta patología, pues realmente puede ser un avance bastante bueno. El CRISPR-Cas, más allá de permitir una edición del genoma relativamente fácil y muy eficiente, el sistema también tiene el potencial para ser utilizado para la regulación de la expresión génica endógena o para etiquetar loches cromosómicos específicos en células u organismos vivos específicos. Uno de los grandes avances que se han encontrado pues, es el Cas9 inactivo o muerto o dCas9. Este puede ser reclutado por los RNA guías a sitios específicos del DNA diana. Entonces, la orientación del del dCas9 a promotores principalmente se inició o empezó a utilizarse para reprimir la expresión de E. coli y células humanas. Curiosamente, este Cas9 inactivo reprimió eficazmente el promotor bacteriano cuando se reclutaron con RNA guía que interaccionaban con cualquiera de las cadenas upstream del promotor. Sin embargo, cuando se dirigen a sitios downstream, el punto de inicio de la transcripción, o bueno, el RNA guía que interactuaba con la cadena no variable, inducen la represión medida de Cas9, muerto o inactivo. Obviamente este dCas9 también proporciona una plataforma general para el reclutamiento de dominios efectores heterólogos o de loci cromosómicos específicos. Elegir un promotor que exprese los ARN guías puede limitarnos las opciones para los sitios de potenciales de ADN.
Tenemos, por ejemplo, el promotor U6, dependiente de la ARN polimerasa 3, el cual requiere un G en el extremo 5' en el ARN que se va a transcribir. Como resultado, los ARN guías van a estar limitados a llegar a solos sitios donde se exprese esta secuencia, la cual ocurre en una de cada 32 pares de bases en un ADN aleatorio. Estas restricciones pueden ser reducidas con dos estrategias, la primera es elegir sitios sin que se considere la identidad de la primera base del extremo 5', lo cual resultaría en hacer ARN guías que no coincidan con estas posiciones. La otra opción que tenemos es añadir el G que se requiere en el extremo 5' de la ARN guía. Así codificaríamos, por lo tanto, ARN guías que son una o dos pares de bases más largas. Estas estrategias se han utilizado de manera exitosa para producir ARN guía activos, pero cada uno tiene eficiencia variable en cómo va a actuar con la Cas9. Por lo tanto, necesitamos más estudios para tener más claros los efectos que van a tener estos ARN guía, o que no coinciden o que van a estar extendidos. Se han creado múltiples páginas web y software como son CRISPR Design por el MIT, CRISP Multitargeter, los cuales facilitan la elección del sitio Diana de acuerdo a la secuencia introducida por el usuario. Actualmente existe una incapacidad para identificar de una manera íntegra las alteraciones que los efectos off-target pueden tener en todo el genoma. Para poder identificarlos, existen dos estrategias que nos pueden descartar una mutación off-target como para explicar un fenotipo observado. El primero sería la reintroducción de un gen de tipo salvaje, un wild gene, un gen no mutado, para confirmar los efectos de las mutaciones de knockout. La segunda es dirigir un gen con múltiples horquillas de ARN interferente. Esto podría crear fácilmente mutaciones en un mismo gen, usando un ARN guía dirigido a sitios diferentes. Y como se espera que cada ARN guía tenga un rango diferente de efectos off-target, si se observa el mismo fenotipo, no es probable que las mutaciones no deseadas sean la causa. El hecho de que sea fácil diseñar múltiples ARN guías de manera rápida hace que sea factible implementar este tipo de sistema, y la alta eficacia que tiene la Cas9 lo convierte en una opción atractiva para que se puedan crear líneas celulares mutantes y organismos a pesar de tener en cuenta los efectos que pueden tener los off-target. En los últimos años el progreso de estas tecnologías ha sido impresionante, pero aún existen preguntas que necesitan ser exploradas y abordadas para dar nuevas aplicaciones interesantes al sistema CRISPR-Cas. La primera es que se creen métodos para expandir el rango de orientación de Cas9 guiado por ARN. Para ello será importante inducir eventos precisos de HDR. Como sabemos, la secuencia target tiene que estar seguida inmediatamente por una secuencia PAM 5'NGG. Se puede aprovechar secuencias alternativas como son la forma NAG o NAGG, pero se necesita que se hagan más experimentos para conocer qué tanta es la capacidad de reconocer ARN guía con plataformas Cas9 con secuencias PAM diferentes. Actualmente se han
encontrado que secuencias PAM aisladas de Streptococcus thermophilus, Neisseria meningitis y Trepanoema denticola pueden mejorar el rango de los sitios diana de la plataforma. Además, se espera que se desarrollen estrategias para evaluarlo. En tercer lugar, es que se optimiza